el nervio? ¿Cuál deja el 2? El axón. Eso es un conjunto de axones. Un nervio es un conjunto de axones. Pero esos axones están rodeados por una envoltura de tejido conectivo. Entonces tengo que hacerles otra pregunta. ¿Cuáles son los 4 tejidos fundamentales? Tejido nervioso. Nervioso 1, Tejido conectivo. conectivo 2, Adiposo. muscular 3, Adiposo. adiposo es conectivo, Tejido fibroso. epitelial. Los 4 tejidos fundamentales son epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Esas son las 4 materias primas con las que este cuerpo humano fue fabricado. La piel es una mezcla de epitelial conectivo, el corazón es una mezcla de epitelial conectivo muscular, nuestro sistema nervioso es tejido nervioso con un componente conectivo que son las meninges. El nervio en su gran mayoría, ¿qué tipo de tejido es? Tejido nervioso. Nervioso. Nervioso, del sistema nervioso. ¿Qué parte del sistema nervioso? Axones. Sin embargo, esos axones tienen unas envolturas de tejido conectivo que los están rodeando. O sea que la otra semana, el próximo viernes, que hagamos la práctica en el laboratorio y cojamos el nervio vago en nuestras manos, cuando toquemos el nervio vago realmente vamos a estar tocando en la envoltura de tejido conectivo que lo rodea. ¿Cómo se llaman esas envolturas de tejido conectivo? Supongamos, ya conocen el nervio del cuerpo humano, ¿cierto? Sí, claro, el locomotor. Hablemos del nervio mediano. El nervio mediano es un promedio de 400.000 axones. Cada uno de esos axones tiene una envoltura de tejido conectivo. ¿Cómo se llama? Vaina de mielina. No, mielina no es tejido conectivo. La mielina es una envoltura periférica de las células de Schwann, y las células de Schwann no son del tejido conectivo, son un tipo de células gliales derivadas de la cresta neural. Entonces lo descartamos. Pero está bien la respuesta. Si un nervio tiene 1.000.000 de axones, cada axón tiene una envoltura de tejido conectivo. Es como si mi mano tuviera 1.000.000 de dedos y yo me colocara un guante. Pues ese guante tiene que tener 1.000.000 de cubiertas para cada dedo. ¿Cómo se llamaría cada esa cubierta? ¿Axolema? No, axolema es la misma membrana celular del axón. Le vamos a llamar endoneuro. Entonces, los axones están rodeados por una envoltura de tejido conectivo y esa envoltura de tejido se llama endoneuro. En el músculo se llama endomicio, pero se llama endoneuro. Por cada axón habrá una envoltura de endoneuro. Entonces, ¿qué es el endoneuro? Tejido conectivo. ¿Qué es el axón? Tejido nervioso. Ahora, si yo corto un nervio y lo miro al microscopio, y si ese nervio tiene 1.000 axones, esos 1.000 axones no aparecen juntos, sino que aparecen en grupos. Supongamos, pueden aparecer 5 grupos de 200 axones cada uno. ¿Cómo se llama dentro del nervio la agrupación de axones? ¿No? Es neuroanatomía. Algo rapidito la presentación que le doy a enfermería, que yo doy neuro ahí en enfermería. Este sería un corte transversal del nervio. Cada puntico representa un axón. Y cada envoltura para el axón, entonces dijimos que se llama endoneuro. Ahora, los axones se agrupan. En este caso ustedes ven 3 grupos de axones. ¿Cómo se llama cada grupo de axones? Fascículo nervioso o haz. Fascículo y haz son sinónimos. Ustedes ya conocen algunos de ellos. El fascículo espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, trigeminotalámico ventral. Entonces, ¿qué es un fascículo? Es un conjunto de axones. Entonces, en este caso, este nervio tiene 3 fascículos. ¿Este nervio cuántos fascículos tiene? Tiene 5 fascículos. Y cada fascículo a su vez vuelve a tener una envoltura de tejido conectivo. ¿Cómo se llama esa envoltura de tejido conectivo para el fascículo? Perineuro. Entonces el perineuro rodea al fascículo nervioso. El endoneuro es el tejido conectivo que rodea a cada axón. Los axones se agrupan en fascículos y cada fascículo tiene una envoltura de tejido conectivo y esa envoltura se llama perineuro. Y el nervio completo tiene una envoltura de tejido conectivo que lo rodea. ¿Cómo se llama esa envoltura? Epineuro.
O sea que dentro de 8 días que cojamos el nervio vago en los dedos, ¿qué estaremos tocando realmente? Estaremos tocando el epineuro del nervio vago. Entonces miren aquí. Axones rodeados por endoneuro. Los axones formando fascículos. Y cada fascículo rodeado por perineuro. El conjunto de fascículos es el nervio. Y el nervio completo rodeado por esta envoltura de tejido conectivo que se llama epineuro. ¿Ok? Eso es un nervio. Entonces ya sabemos, estructuralmente un nervio es un conjunto de axones organizados o agrupados en forma de fascículos y rodeados por 3 envolturas de tejido conectivo, de profundo a superficial. Endoneuro rodeando axón, perineuro rodeando a fascículo y epineuro rodeando a nervio completo. Ok. Eso es el nervio. Ahora, ¿para qué sirve el nervio? ¿Cuál es la misión? Para transmitir información en forma de impulsos nerviosos. Eso es lo que hace el nervio. Transmite información. Si el impulso nervioso va de lo central a lo periférico, ¿cómo se llama? Eferente. Que puede ser de 2 tipos. Motor y autónomo vegetativo. Y si el impulso nervioso va de lo periférico a lo central, aferente, que siempre será sensitivo. ¿Listo? Entonces, tenemos 3 clases de impulsos nerviosos. Motores, autónomos o vegetativos y sensitivos. Los 2 primeros son eferentes y el sensitivo siempre es aferente. Ya sabemos para qué sirve. Ahora, ¿cómo funciona? Para que el nervio pueda transmitir ese impulso nervioso, ¿qué experiencia tiene que sufrir el nervio? ¿Qué le tiene que pasar bioquímicamente? Potencial de acción. Se tiene que generar un potencial de acción y ese potencial de acción está precedido por la despolarización, y para que el nervio se despolarice, ¿qué tiene que pasar inicialmente? A ver, una sinapsis. ¿Quién activa eso? Que sería como el paso inicial. A ver, sinapsis. La corteza, sí es Un Estímulo. estímulo. El estímulo. ¿Qué puede ser un estímulo? La presencia de la luz sobre las neuronas ganglionares del nervio óptico. La presencia de ondas sonoras que llegan a las células ciliadas del órgano de corte y el oído interno y despolarizan los axones del octavo par craneal. ¿Qué puede ser un estímulo? Que lo toquen a uno, que haga calor, que haga frío, que uno deguste un alimento, experimentar un aroma. Entonces todos esos son estímulos. Entonces, cuando llega un estímulo a la neurona, entonces va a pasar lo siguiente, que ese estímulo va a hacer que unas puertas eléctricas que tiene la neurona, que se llaman bombas sodio-potasio ATPasas, se abran. Entonces, la bomba sodio-potasio ATPasa es como si yo llegara a la casa, cogiera un control y con él abriera la puerta del garaje para que entre el carro y entre y estacione, y luego vuelvo yendo y la puerta se cierra. Cuando la puerta se abre y se cierra, ¿qué está consumiendo? Electricidad. Acá le vamos a llamar ATP, o sea que esto es un fenómeno activo de transporte. Hay ATP. Entonces, esa puerta acá no le vamos a llamar puerta, entonces le vamos a llamar canal de intercambio iónico, le vamos a llamar bomba. En este caso sodio-potasio, porque cuando esa bomba se abre consumiendo ATP, sale potasio y entra sodio, generalmente en relación de 3 a 2. Entonces salen 3 potasios y entran 2 sodios. Cuando se sale el potasio, se arrastra de adentro hacia afuera electricidad negativa, y la entrada de sodio arrastra de afuera hacia adentro electricidad positiva. O sea que en el potencial de acción la electricidad dentro del axón va a cambiar de negativa a positiva. Por eso se llama despolarización, porque hay un cambio de polaridad eléctrica. Esto es mediado por la entrada de sodio. O sea que si entra sodio tengo potencial de acción, y si tengo potencial de acción tengo impulso nervioso. Entonces supongamos que yo cogí y me corté con el cuchillo o me quemé. Entonces cuando yo me quemo o me corto, ese sería el estímulo. Entonces, ¿qué provoca ese estímulo? Que se abran los canales, que salga potasio, que entre sodio. Entonces se genera un potencial de acción. ¿Y ese potencial de acción por dónde viaja?
por los axones, en este caso el nervio sensitivo. Y en últimas, eso va a llegar primero a la médula, al tallo, al núcleo ventral posterior medial y lateral del tálamo, y luego, como decía por ahí un compañero, la corteza cerebral, al área 3, 1, 2 y 5, 7, donde se da la percepción sensitiva. Todo dado por una quemadura o por una cortada. O sea que el funcionamiento de esto es de qué tipo. El sistema nervioso o el impulso nervioso tiene dos mecanismos de funcionamiento que acabo de explicar. ¿Cuáles? Por estímulo. Pero ese estímulo provocó dos tipos de cambios. Uno químico, potasio por sodio, y el otro eléctrico. Cambió la polaridad de negativa a positiva. Listo. Entonces ya sabemos qué es un nervio, ya sabemos para qué sirve y acabamos de explicar cómo funciona. Y hoy vamos a hacer alusión entonces al nervio trigémino, el quinto par craneal que en realidad no existe. Así como ustedes estudiaron el semestre pasado el locomotor, el plexo lumbosacro, y cuando ustedes estudian el plexo lumbosacro hablan del nervio ciático o nervio isquiático. El nervio ciático e isquiático no existe. El nervio ciático e isquiático son dos nervios envueltos por, ¿cómo llama la envoltura más externa del nervio? Epineuro. Entonces, el nervio ciático es el nervio tibial y el fibular común o peroneo común envueltos por epineuro. Cuando se separan ya deja de ser ciático y son tibial y fibular común o peroneo común. El nervio trigémino no existe. El nervio trigémino son tres nervios completamente diferentes. Uno que se llama oftálmico, otro que se llama maxilar y otro que se llama mandibular. Son tres nervios diferentes, con vidas diferentes, con rutas diferentes, con territorios diferentes. Lo que pasa es que llegan al mismo sitio. ¿Y ese sitio cómo se va a llamar? Se va a llamar ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Pero incluso si en un encéfalo yo le coloco un alfiler al ganglio de Gasser, yo no voy a decir que ese es el nervio trigémino. Es el ganglio de Gasser. Entonces el nervio trigémino no existe. Son tres nervios diferentes compartiendo un ganglio. Vamos a describir los aspectos anatómicos, funcionales y clínicos del nervio trigémino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar los territorios de inervación. Esta sería la parte anatómico-funcional. Y los signos y síntomas por lesión, que sería la parte clínica, pero no nos vamos a centrar en las tres divisiones. Nos vamos a centrar en maxilar y en mandíbula. Si miramos ese esquema, entonces, esta sería la piel. Todo el cuerpo humano está cubierto por piel, excepto el globo ocular, que está cubierto por conjuntiva. Y excepto la parte posterior de las falanges distales de los dedos, que están cubiertos por cutícula y por uña. Pero el resto, todo el cuerpo humano está cubierto por piel. ¿Qué tipo de inervación tiene la piel? Sensitiva. Oh, perfecto. Si yo les pregunto en este momento, ¿en qué parte de Colombia están las mujeres bonitas? ¿Cuál podría ser una muy buena respuesta? Teniendo en cuenta que en Colombia hay más o alrededor de 1.100 municipios distribuidos en 32 departamentos y próximamente en 33. Entonces, yo pregunto, ¿dónde puedo encontrar mujeres bonitas en Colombia? En toda parte, en cualquier parte. Para mi gusto en Manizales están las más bonitas, pero en cualquier parte de Colombia hay mujeres bonitas. Entonces, en ese caso diríamos que las mujeres bonitas en Colombia son de distribución general. Están por toda parte. ¿En qué parte del cuerpo humano hay piel? En toda parte. O sea que la piel tiene una distribución general. Y la piel genera inervación sensitiva. Entonces, ¿cómo se llama la inervación de la piel? Sensibilidad general. Y como la piel es lo más superficial, vamos a decir que es sensibilidad general superficial. Así se le vamos a llamar a la sensibilidad de la piel. Sensibilidad general superficial. Podemos abreviar y decir sensibilidad cutánea. Ya. La sensibilidad de la piel es sensibilidad general superficial porque hay piel en toda parte. Ahora, si yo les preguntara en qué parte de Colombia puedo ir a conocer gente de la cultura tairona, ¿para dónde me mandan? Me mandan para la región del departamento de Bolívar y de la Guajira,
donde está la Sierra Nevada, que es donde habita la cultura tairona. No me van a decir, váyase para Buenaventura, porque en Buenaventura no hay indígenas taironas, o no me voy a ir para Villavicencio, porque ya no hay cultura tairona. Está solamente en un foco que es un punto específico en Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces diríamos que la cultura tairona en Colombia tiene una distribución especial, porque está en un sitio específico. Y en el cuerpo humano tenemos sensibilidad especial, que es la que está focalizada solo en un lugar en particular. Por ejemplo, el gusto. ¿En dónde está focalizado? El gusto de los sabores. En la lengua. ¿Dónde está focalizado el gusto por una persona? Lo que llamamos atracción. ¿En qué parte del cerebro? Es que el cerebro es muy grande. ¿En qué área? ¿En qué giro? Área tegmental ventral. ¿No? En el área basal. En el área 23, que es la parte dorsal del giro del cíngulo, y en la amígdala cerebral, que determina la capacidad de los sentimientos. Ahí están los centros de la atracción. Y parte del área 25, que es el centro del placer, o sea, la superior. El gusto está solamente en la lengua. Si se daña la lengua, no hay quien reemplace la función gustativa. Entonces, el gusto en una sensibilidad de tipo especial. Ok, entonces, en este dibujo se está representando la piel de la cara. ¿Qué tipo de inervación tiene la piel de la cara? Al igual que toda la piel del cuerpo humano. Sensibilidad general. Y está suplida por el nervio trigémino. Entonces, lo que ustedes ven en este dibujo son 3 zonas de colores diferentes, porque cada zona que representa un territorio de piel sensitivo. Por ejemplo, analizamos el párpado superior. Según este esquema, el párpado superior, ¿en qué territorio sensitivo de piel está? En el del nervio oftálmico. O sea que si una persona sufre una lesión del nervio oftálmico, el párpado superior se queda sin sensibilidad. ¿En dónde se representa la sensibilidad del labio inferior? En la mandibular, mientras que la del labio superior en la maxilar. ¿En dónde se representa la sensibilidad del dorso nasal? En el oftálmico. Si ustedes como médicos necesitan infiltrar la frente para hacer una sutura, ¿qué nervio van a infiltrar en la frente? Del territorio del nervio oftálmico. Por ejemplo, la piel que cubre la glándula parótida, ¿en qué región está? En la región mandibular. Entonces, la piel de la cara se divide en 3 regiones sensitivas. ¿Cómo se llaman esas 3 regiones? Se llaman zonas trigeminales. Entonces, ¿cuántas zonas trigeminales? De nuevo, son 3. La zona oftálmica, la zona maxilar y la zona mandibular. La zona mandibular. Si necesitamos hacer un bloqueo infraorbitario, es decir, por debajo del ojo, ¿qué zona sería? Maxilar. La zona del nervio maxilar. Entonces, aquí están los 3 nervios. El oftálmico, el maxilar y el mandibular. Esos 3 nervios que tienen en común, que son sensitivos. ¿Qué tipo de sensibilidad? General. General superficial. ¿Y qué es sensibilidad general superficial? La sensibilidad de la piel. Dolor, temperatura, tacto y todas las formas de presión. Dolor, temperatura. Esos impulsos nerviosos de estas 3 zonas viajan de manera aferente por las divisiones del nervio trigémino. ¿De a dónde llegan? Ganglio de Gasser. A un ganglio que se llama el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. ¿En qué parte del cráneo está el ganglio de Gasser? En la fosa craneal anterior, media o posterior. En la fosa craneal media. En la fosa craneal media. La fosa craneal media está formada por 2 huesos, el ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal. El ganglio de Gasser está apoyado exactamente entre el ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal, rodeado por dura madre, y esa dura madre que envuelve al ganglio de Gasser se llama el cavum de Meckel. Todo eso es fosa craneal media. Ahí está el ganglio de Gasser. Ok, entonces miren. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, esta estructura, el número 6, ¿qué sería? La glándula lacrimal.
O sea que el número 1 es el nervio lacrimal. Según este esquema, el nervio lacrimal, ¿de dónde se desprende? Del ramo oftálmico. Miren, por ejemplo, por debajo de la órbita, este nervio que sería el nervio infraorbitario. Según este esquema, el nervio infraorbitario, ¿de dónde se desprende? Del maxilar. De la división maxilar, que sería el número 3. ¿Qué sería el número 4? No tiene pinta de nervio, Gangliótico. tiene pinta de ganglio. Gangliótico. Esfenopalatino, ocupando este hueco que vimos ayer, que se llama la fosa esfenopalatina. ¿Qué nervio estaría aquí? El mandibular. Entonces, miren, oftámico, maxilar y mandibular compartiendo, llegando al ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Empezamos la clase diciendo que un nervio es un conjunto de axones. Entonces, ¿qué es un ganglio? Un conjunto de somas o cuerpos de neuronas. En el sistema nervioso periférico, los cuerpos de las neuronas se agrupan y forman ganglios. Los axones se agrupan y forman nervios. Entonces, los ganglios están llenos de cuerpos de neuronas y hay dos tipos de ganglios: sensitivos y autónomos. Jamás va a existir un ganglio motor. Eso es imposible. Pero los ganglios son agrupaciones de cuerpos de neuronas y se clasifican en sensitivos y en autónomos. ¿El ganglio de Gasser qué es? ¿Cuál de los dos? Sensitivo, porque el trigémino es sensitivo. Vamos a mirar una particularidad aquí. Quiero que miren el nervio mandibular. Si ustedes miran el nervio mandibular, está formado por dos raíces. Esta raíz delgadita y por supuesto la gruesa. El oftálmico es una sola raíz, el maxilar es una sola raíz. Las tres divisiones del trigémino son sensitivas, pero el nervio mandibular, además de ser sensitivo, ¿qué tiene? Una raíz motora. Solo el mandibular tiene una raíz motora. Esa raíz motora se origina en el núcleo motor del trigémino. Y ese núcleo motor del trigémino está en el puente o en la protuberancia. Lo miren acá. El ganglio trigeminal o de Gasser. Aquí se ha seccionado el cabum de Meckel y pueden ver ustedes las tres divisiones. El nervio oftálmico, que ya lo estudiaron en sistema nervioso y órganos de los sentidos cuando vieron ojo. El nervio oftálmico, para llegar a la órbita, ¿qué abertura del cráneo tiene que atravesar? ¿Por dónde pasa el nervio oftálmico? Por la fisura orbitaria superior. Luego ven ustedes el nervio maxilar. ¿Qué atraviesa el nervio maxilar? ¿Qué huequito? Ayer lo vimos. Foramen oval. ¿Qué foramen? Oval. No. Redondo, mayor o rotundo. El maxilar atraviesa el redondo, mayor o rotundo. Y el mandibular, el oval. Listo. Bueno, entonces centrémonos en el nervio oftálmico. El nervio oftálmico inerva toda la zona comprendida entre el ápex de la nariz y el vértex. ¿Qué es el vértex? ¿Qué es el vértex? ¿Qué es el ofrión? ¿Qué es el pogonio? ¿Qué es el bregma? ¿Qué es lambda? Puntos craniométricos. Puntos craniométricos. Son puntos craniométricos. Los que van a ser neurocirujanos se los tienen que aprender, los que van a ser cirujanos maxilofaciales se los tienen que aprender, los que van a ser otorrinolaringólogos se los deben de aprender, los que van a ser forenses como yo se los tienen que aprender. Entonces hay que aprenderse los puntos craniométricos, todo lo que tenga que ver con cabeza. El vértex es un punto craniométrico y es el punto más alto del cráneo. La gente vulgarmente lo llama la corona, un punto más alto del cráneo que es la referente para tomar la talla. Entonces se va a llamar vértex, termina en X. Entonces sería este punto, el vértex. La zona comprendida entre el ápex de la nariz y el vértex está inervada sensitivamente por ¿qué nervio? Oftálmico. O sea que según ese dibujo, el nervio oftálmico inerva el dorso de la nariz, la frente, la córnea, el párpado superior y el cuero cabelludo por delante del vértex. Todo eso es el territorio del nervio
oftálmico. Entonces miremos esta tabla. Recuerden que la presentación ya la tienen. Entonces, miren, según esto, aquí está lo que inerva el nervio oftálmico. El párpado superior, la ceja y la frente. Párpado superior, ceja, frente, la glándula lacrimal, la fosa nasal, el dorso de la nariz, párpado superior. Entonces básicamente, región nasal, párpado superior, frente. Todo esto es el territorio del nervio oftálmico. Aquí hay algunos de sus ramos, el nervio frontal, lacrimal, nasociliar, sus divisiones. Todo eso es el territorio. Pero pongamos, nuestro paciente tiene una cortada en el párpado superior y en la ceja. No necesita cirugía. Entonces yo le digo al estudiante que está rotando conmigo en urgencias, doctor, doctora, sutúrelo. ¿Qué hay que hacer antes de suturar? Porque cuando uno sutura, al paciente le duele. Bloquear los nervios. Hay que colocar anestesia. Y para colocar anestesia hay que conocer el trayecto de los nervios. Porque cuando uno coloca anestesia, uno no chuza el nervio. Se chuzan en las arterias y las venas. Los nervios no. Lo que hacemos con la aguja es que si el nervio está aquí, me acerco lo más que puedo al nervio. Porque si pincho el nervio con la aguja, entonces ocasiono una neuralgia. Y eso no puede pasar. Entonces me acerco con el nervio, inyecto lidocaína. Dijimos hace un momento que en el potencial de acción, ¿qué es lo que tiene que entrar? Sodio. ¿Qué entra? Sodio. Y si entra sodio, ¿qué le pasa a la polaridad? Se despolariza, es decir, cambia de qué a qué. De negativo a positivo. Y cuando está despolarizado empieza a llevar dolor al área 3,1,2 y 5,7. Entonces cuando yo inyecto silocaína, ¿qué creen que cierro? ¿La entrada de qué? De sodio. Es como si por más de que yo esté tratando de abrir la puerta no abre y el carro no entra. Entonces los anestésicos periféricos lo que hacen es bloquear los canales para la entrada de sodio. Si no entra sodio no hay despolarización, si no hay despolarización no hay impulso nervioso, y si no hay impulso nervioso yo puedo suturar y el paciente no le va a doler. Estructura. Ganglio de Gasser. Ganglio de Gasser, nervio Oftálmico. oftálmico. Miren aquí el ramo frontal, dividiéndose en supraorbital y supratroquear. Esto lo vemos en el laboratorio. Miren aquí, por ejemplo, el nervio etmoidal anterior y posterior, dentro de la cavidad nasal y el seno paranasal. El nervio lacrimal, llegando a la glándula lacrimal. Este ganglio ya lo estudiaron el semestre pasado. ¿Cómo se llama? Este es un ganglio parasimpático. Aquí hace sinapsis las filas parasimpáticas del tercer par craneal que vienen del núcleo de Edgar-Westphal y van a la pupila. Que hay ganglio ciliar con ganglio parasimpático. Bueno, centrémonos. Ahí, entonces vean. Por ejemplo, este nervio que está aquí señalado, el primero, ese es un ramo meningio del nervio oftálmico. O sea, el nervio oftálmico inerva las meninges. ¿Cuál es la meninge más superficial de todas? La dura madre. Cuando una persona tiene migraña, no le duele el cerebro porque el cerebro no tiene inervación sensitiva. O sea, no, si yo a un paciente cojo y le empiezo a cortar cerebro, estando consciente, el paciente no va a sentir absolutamente nada. Yo le podía empezar a echar bisturí al área 3,1,2 al lóbulo frontal y el paciente no siente nada. Entonces, ¿de dónde viene la migraña? El dolor de la migraña. Ya vemos que no viene del cerebro. Viene de las meninges, de la dura madre. Ok. Entonces, vean. Aquí se está haciendo una infiltración en la parte medial de la supercilia o de la ceja. ¿Qué territorio es este? Oftálmico. Una infiltración hacia la glándula lacrimal. ¿Qué territorio? Oftálmico. Una infiltración por debajo de la ceja hacia el párpado superior. ¿Qué territorio? Oftálmico. Una infiltración profunda de los nervios etmoidales. Oftálmico. Una infiltración hacia el dorso de la nariz. Oftálmico. Nervio maxilar. Conclusión, el nervio oftálmico es 100% sensible. Ok. Les voy a dar un par de minutos para que revisen lo que tengan que revisar de quiz. Donde ustedes crean que el nervio oftálmico va a ser